Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo Mermelada y les hablaremos sobre el capitalismo, debido a que lo consideramos un tema actual y algo con lo que lidiamos en nuestro día a día. Iniciaremos definiendo el capitalismo, el cual es un sistema de producción que ha dominado por los últimos siglos en el que la estructura económica se caracteriza por la existencia de la propiedad privada de los medios de producción, ya sea capital, instrumentos de trabajo, tecnología, etc., lo cual permite a sus detentadores a concentrar en sus manos el excedente económico producido por una mayoría de trabajadores asalariados. La oferta y la demanda dan disponibilidad respecto a los precios de forma conveniente para la sociedad. El capitalismo se diferencia de otros modelos económicos que existieron con anterioridad gracias a sus características, las cuales cambiaron radicalmente la economía mundial, como el mercantilismo o los fisiócratas de Quesney, donde se tenía la frase dejar hacer, dejar pasar, lo que señala que ya se buscaba un mercado más libre y compartido con otros lugares, a diferencia del mercantilismo donde se buscaba solo la acumulación del capital en un mismo lugar, siendo el capitalismo un sistema que funciona mejor para la sociedad actual. Tenemos el libre mercado, el cual consiste en que los precios de los bienes se establecen por medio del comprador y del vendedor, mediante la oferta y la demanda, sin que intervenga algún otro factor externo, lo cual fomenta la libre competencia del dicho mercado, impulsando a la gente a participar en él. Muchos grandes pensadores de la historia han definido lo que es este mercado. Esta característica del capitalismo es considerada como el mejor mecanismo para conseguir una distribución más eficaz de los recursos económicos. Todo esto implica que los recursos son de carácter privado, ya que se deja fuera la intervención del Estado, lo que ocasiona que se tenga una intervención mínima, pues solo se encarga de gestionar la defensa nacional, respetando la industria privada del mercado para asegurarse que se cumplan las normas que hacen posible la distribución de los recursos económicos. Gracias a esto, el capitalismo nos conduce a un crecimiento económico, siendo otra de las características más importantes de este sistema. Pues como ya se mencionó, el libre mercado es considerado la mejor forma de distribuir las riquezas económicas, y esto sumado a la inversión privada en el Estado que hace que la economía prospere, ya que la empresa tiene mayor libertad a la hora de ofrecer sus precios con los demandantes y a su vez esto ocasiona que en el sistema capitalista el Estado priorice y cuide su relación con la industria privada. Sin embargo, esto no quiere decir que la industria privada no esté protegida por el Estado. Todo esto implica que el capitalismo es propio de sociedades burguesas o industriales. Estas características resultan en una igual de importante que son las clases sociales, puesto que éstas existen desde tiempos remotos, incluso antes de la implementación del sistema capitalista o del nacimiento del libre mercado. Incluso se ha buscado periodizar a la historia por los tipos de clases que han existido a lo largo del tiempo. Sin embargo, las clases sociales vistas en el capitalismo son la clase dominante o dueña del capital y la clase obrera, la cual tiene cierta dependencia económica de la clase dominante. La clase dominante suele ser quien participa directamente en el libre mercado, mientras que la clase obrera son quienes trabajan para mantener en buenas condiciones los negocios de sus jefes. El origen del capitalismo se da en las pequeñas ciudades comerciantes de Europa, como las de la Liga Hanseática, que eran un conglomerado de ciudades y de comunidades de comerciantes que se articuló bajo la forma de federación comercial y defensiva. Se creó en 1358 y se considera que perduró como tal hasta 1630. Sin embargo, esto fue solo su origen. El capitalismo atravesó muchas etapas. El camino hacia el capitalismo a partir del siglo XIII fue allanado gracias a la filosofía del Renacimiento y de la Reforma, movimientos que facilitaron la aparición de los modernos estados nacionales. Del mismo modo, las expediciones de los siglos XV y XVI fomentaron el comercio, sobre todo tras el descubrimiento del Nuevo Mundo. Como resultado, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, el capitalismo dio lugar a una nueva forma de comerciar denominada mercantilismo, que alcanzó su máximo desarrollo en Inglaterra y Francia y en el que el gobierno ejercía el control de la producción y el consumo. Dos acontecimientos proporcionaron la fundación del capitalismo moderno en la segunda mitad del siglo XVIII: la presentación en Francia de los fisiócratas y la publicación de las ideas de Adam Smith. Ambas corrientes apostaban por un orden económico, alejado de la intervención del Estado, un argumento que favoreció el inicio de la revolución industrial, lo cual logró su mayor apogeo en el siglo XIX. Las inhumanas condiciones de trabajo que caracterizaron este periodo llevaron a que surgieran nuevos críticos del sistema. No obstante, el capitalismo siguió prosperando para convertirse en el principal sistema socioeconómico mundial de la época, y sus principales representantes eran Adam Smith, quien es conocido como el padre de la economía moderna. Nació en Escocia en 1723 y su obra más destacada es La riqueza de las naciones. John Locke fue un pensador británico que vivió durante el siglo XVII. Dejó una gran impronta en el pensamiento político y económico. Sobre asuntos políticos escribió en dos tratados sobre el gobierno y en cartas sobre la tolerancia. En estas, el filósofo se convierte en el defensor de las libertades de los hombres y de la tolerancia religiosa. David Ricardo, nacido en 1772 en Londres, Reino Unido, es reconocido por sus teorías tales como el valor de cambio de las mercancías, teoría de la renta diferencial y la teoría de la ventaja corporativa, las cuales han sido tomadas como referencia para corrientes como el liberalismo y el marxismo. Thomas Malthus, nacido en Dorking,
el 14 de febrero de 1766 y fue un erudito británico que ejerció una notable influencia en ámbitos de la economía. Una muestra de la importancia de este autor es que fue distinguido como miembro de la Royal Society y también hizo grandes aportaciones a la demografía, con gran obras tan importantes como el ensayo sobre el principio de la población y la teoría malthusiana. Probablemente ahora nos preguntaremos si esto es lo mejor para la sociedad o no, por lo que veremos las ventajas y desventajas del capitalismo. El libre comercio que permite el acceso a una amplia variedad de bienes y servicios. Asimismo, se procura que la oferta y la demanda determinen los precios del mercado, llegando a un punto en el que los demandantes deberían poder ser capaces de satisfacer sus necesidades. También se promueve la igualdad de oportunidades. Para el capitalismo, aunque las diferencias socioeconómicas siempre existan, una persona de bajos ingresos no está impedida de escalar en la sociedad. Además, el capitalismo suele estar ligado, en general, no solo a las libertades individuales, sino también a aquellas de índole social, como el derecho a votar y a manifestar sus ideas políticas. Por otra parte, se respeta la propiedad privada. Es decir, los individuos no deben vivir con el temor de que sin justificación el gobierno se apropie de sus bienes. Un caso excepcional podría ser una expropiación por fines de un interés público, pero en ese escenario el expropiado recibe una recompensa económica. Se fomenta la innovación, pues no se limita a la capacidad de las personas para crear ideas de negocio y generar riqueza. A continuación tenemos las desventajas, las cuales son la explotación del trabajador. No hay consideración con el trabajador en cuanto al tiempo en el que labora día a día, siendo llevado así al límite. Existen situaciones en donde las condiciones del lugar de trabajo son pésimas, ya que es muy probable contraer una enfermedad o accidentarse. El descuido del medio ambiente. En el sistema capitalista frecuentemente es ignorado el medio ambiente, ya que la prioridad es seguir acumulando el capital sin detenerse a pensar en la conservación del ecosistema. Un ejemplo puede ser la empresa AngloGold, por extracción del oro. Su actividad ha contaminado la tierra y la gente de Ghana. Como la consecuencia de la extracción desmoderada de oro en ese país africano, estos daños son irreparables e incluso se responsabiliza por la destrucción de 50 ríos. La diferencia de clases es muy notoria, ya que unas poseen mejor posición socioeconómica y es casi imposible que las clases bajas salgan de la posición en la que se encuentran, por lo que crea un problema social y resalta el hecho de que la distribución de la riqueza no es equitativa y la clase menos favorecida, al no tener las condiciones para crecer académicamente, se pierden varios talentos, ya que las personas no lo explotan, solo se dedican a trabajar día a día. El capitalismo no provee salud, educación, vivienda, etc. Y como última desventaja tenemos el individualismo, que es una ideología liberal presente en la cultura cotidiana, en el cual se manifiesta en este fuerte egoísmo que caracteriza a muchas personas en la actualidad y en el aislamiento de hombres y mujeres, cada uno encerrado en sus propios asuntos privados. Si bien el capitalismo tiene sus ventajas y desventajas, como sistema económico no ha llegado a convencer a todo el mundo en varios aspectos. Esto ha causado el surgimiento de variaciones en el sistema económico. Algunas de ellas son: de Estado. Es un modelo que prioriza al Estado como participante en la economía por medio de sociedades estatales y compitiendo con el sector privado dentro del sistema económico. Popular. Es una corriente de pensamiento que propone disminuir lo máximo posible el tamaño del Estado, dando a su vez mayor libertad a los ciudadanos. Monopolista. Está basada en el control estatal de un determinado mercado. Los países actúan o participan en sus economías monopolizando un sector o a una industria mediante una empresa pública dominante. Anarcocapitalismo. Es una corriente que propone la eliminación del Estado como agente económico, la supresión total de los impuestos, al tiempo que aboga por el libre mercado y la propiedad privada. El mercantilismo es un sistema de... ¡Repito! Es un sistema político y económico que se basa en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. Se desarrolló principalmente en Europa entre los siglos XVI y XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Estas variaciones económicas no se deben confundir con las variedades de capitalismo, pues solamente existen dos. La economía de mercado liberal se caracteriza por ser más dinámica, jerárquica, innovadora, trabaja por contrato y está orientada a la competencia. Las economías de mercado coordinadas. Se destaca por negociaciones colectivas, consensos entre grupos, cuenta con una perspectiva a largo plazo y se vincula con estados socialdemócratas. Con el objetivo de que todos los conceptos dados tengan relación con la actualidad, hablaremos del capitalismo actual. La crisis económica que está viviendo el mundo entero no es una crisis más como las que se han enfrentado en el pasado. Desde una perspectiva global, el resultado de la emergencia sanitaria representa una amenaza para la estabilidad económica, social y política del mundo. La parálisis económica se percibe por el creciente desempleo, el aumento de la pobreza, la baja en el consumo y la inestabilidad del poder adquisitivo,
Pero en México, los capitalistas en particular, aquellos organizados en el Consejo Coordinador Empresarial, están furiosos. Exigen que las medidas para armoniar la crisis económica que ha acelerado la pandemia del COVID-19 les favorezca plenamente. El plan económico del gobierno no les satisface. Piden que el Estado rescate a las grandes empresas, la exente de impuestos y asuma la responsabilidad sobre los salarios que se deben pagar durante la cuarentena. Exigen que apliquen sus recetas clásicas para salir de la crisis, que se resume en recargar sus efectos sobre las espaldas de la clase trabajadora y los pobres de este país. También se debe tener en consideración a la clase trabajadora y millones de pobres en el país que se enfrentan a la disyuntiva de trabajar y arriesgar su salud. El 57% de la fuerza laboral trabaja de la informalidad, sin ingresos fijos ni seguridad social. Aunque se ha decretado que la emergencia sanitaria desde el gobierno federal y se realizó un llamado a pagar salarios completos mientras dure la cuarentena, los grandes negocios y empresas se niegan a cerrar y asumir el pago a los salarios de los trabajadores. En algunos casos donde se ha implementado se han aplicado despidos, rebajas salariales y han enviado a trabajadores a la casa sin dinero alguno en la bolsa. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha anunciado un plan económico para afrontar la crisis. Se realizará una fuerte inversión económica para mantener los programas sociales y apoyos económicos para jóvenes, adultos mayores, madres solteras, pescadores y campesinos que se han implementado desde el año pasado, que llegan a 22 millones de personas. Ofrecer créditos a pequeños y medianos negocios, sostener los megaproyectos como en la construcción de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto, la modernización de ferrocarriles y puertos, y desarrollar obra pública para implementar los servicios básicos en algunas comunidades como es agua potable, drenaje, con los que se contempla la creación de 2 millones de empleos nuevos en los próximos 9 meses. ¿De dónde saldrá el dinero? Aplicando una fuerte política de austeridad a los altos funcionarios de gobierno, de fideicomisos públicos requisados la semana pasada por decreto presidencial del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios y de créditos que otorga la banca de desarrollo. Si se aplica esta austeridad a los capitalistas, se corre el riesgo de que los dueños de capital nacional y extranjero radicalicen su oposición activa, generando consecuencias económicas graves debido a que los principales ingresos por el comercio de México dependen de las exportaciones agroalimentarias, las remesas, el petróleo y el turismo, las cuales son prioritarias ya que nuestra economía está orientada a las exportaciones. Durante el mes de marzo de este año tuvimos una caída de las remesas de 36 millones de dólares a 29.100 millones y se prevé que sigan cayendo producto del desempleo de Estados Unidos, que ha crecido de manera exponencial, afectando evidentemente a la fuerza de trabajo mexicana inmigrante que se encuentra allá. Incluso se calcula que estos ingresos tardarán en recuperarse por lo menos 10 años. Finalmente, si de algo no hay duda es que el impacto económico del coronavirus lo vamos a sentir todos y puede que en consecuencia nazca una nueva etapa en la economía mundial. Muchas gracias por su atención.